I am going to do my absolute best to speak in Spanish today. So I need some encouragement out there as I'm doing this. Hola, buenas noches. Estamos muy contentos de tenerlos aquí hoy. Hello and good evening. We are so happy to have you here today. En nuestro primera celebración anual del mes de la gerencia hispana de Queensborough President's Office. At our first annual Queensborough President's Office Hispanic Heritage Month celebration, mi gran fortaleza es saber quién soy y de dónde vengo. My strength is knowing who I am and where I come from. And that is why today we honor you for your strength, for your contributions, and for your heritage. And I'd like to now bring up the man who had the vision and set the path for this great evening. Por favor, de la bienvenida a nuestro presidente del Condado de Queens, Donovan Richards. All right, yo hablo español un poquito. Well, buenas noches y bienvenidos. It is great to be here. Me llamo Donovan Richards, Presidente del Condado de Queens. We outside. And I'd like to start by welcoming everyone to our Hispanic Heritage Month celebration right here at no other place than the Hall of Science. Isn't this a beautiful establishment? So I would like to start by thanking Margaret Honey and Francis Escano. Thank you so much for opening up your doors. These are superstars. And if you didn't know, Saturday is the official opening of the Hall of Science. Is it, am I right? Yes, you are. Pre-K Center. The Pre-K Center official opening. And you should certainly bring your kid. And I'm reminded of one of my first field trips in school was to this establishment, and I never forget it because it has been an establishment, a cultural institution, open to everyone in our borough. And I'm also so proud to put money into our cultural institutions. We put close to $20 million into our institutions across Queens County in my first 19 months in office, and I could not thank them enough for the work that they're doing to make sure that this place is accessible to everyone, whether you come from Latin America, whether you come from Southeast Queens, no matter where you come from. We recognize that our diversity is our strength right here in Queens County. We're representative of 190 countries and 350 languages. And I often say, if you want a taste of the world, you come to Queens County. So I'm proud to be here, especially. And every time I come to Corona, my belly just gets hungry. I just want to eat. And of course, I have to head out to Corona Plaza and just eat when I'm out here. But I want to really, truly thank our Hispanic and Latin community members who reside here. You contribute so much to our community. And it's also the place, once again, where 27% of our population resides. Hispanic population right here in Queens County. We call it the world's borough for a reason, and it's one of the reasons that just last weekend I accompanied the mayor to both Puerto Rico and the Dominican Republic, because when our communities are under siege and have challenges, it is our responsibility to step up to make sure that we assist our communities each and every way we can. And the same goes for our asylum seekers who are coming in to Queens County. Our doors will always be open to our Latino and Hispanic communities right here in Queens County. So we welcome everyone with open arms, and we are fighting to ensure that everyone gets the services and resources that they need as they settle in to Queens County, because here we build bridges. We don't believe in building walls. So tonight, we recognize our Latin communities, a diverse group of people that have contributed so much
to the fabric of our borough and our city as a whole. Tonight we'll be presenting some awards to some community leaders who are doing impactful work on the ground every day later in our program. But I'd also like to take a moment to welcome them all and our distinguished guests here tonight. Thank you all for being here, and you'll be recognized. I'd also like to thank our event co-sponsors, the Hispanic Federation, the New York State Latino Restaurant, Bar, and Lounge Association, Bocaito, the Queens Hispanic Parade. Woo, they know how to throw a party at that parade route. The Council General of Mexico in New York, Somos, the New York State Department of Health, Metro Plus, and the Queens Chamber of Commerce. Thank you all for co-sponsoring tonight. Tonight, we also recommit to uplifting our Latin communities and building on the work to create stronger bonds among each other, whether it's by starting your own business or being the embodiment of hard work, especially in service jobs that keep our city running. Queens and New York City would simply not be the same without you. And let me just say this, especially in this community, where we know during the height of the pandemic, this community was hit harder than any other community. Because guess what? When there were other communities that could stay home, you went to work. You continued to ensure that our city could move forward. So when people talk about the city opening, let's be clear that this city opened because of the hard work of your community. So thank you, our healthcare workers, our food delivery, service delivery workers, thank you for all that you've done to ensure that we can open up this city, because it would not have been opened without this community. And while we get to enjoy the amazing cuisine, exciting music, and enticing art that so many of our Latin neighbors are known for, we must also stand by them when they need us. And this is why I'm proud to have opened up the first of its kind in our country and in our borough and in our city, our Immigrant Welcome Center, run by some really great, phenomenal community leaders in my office. Vanessa, Stephen, and Megan, thank you for what you do, because they're getting calls from the border. Our office fields calls from the border of individuals who want to come to Queens, who are looking to make sure that they can come into our borough and be a part of our big family. So I want you to know that our doors are always open to all immigrant neighbors who need assistance navigating our city. And I am also, as the first Black man to be borough president, the proud son of an immigrant who just became a United States citizen 2 years ago. And the first election he could vote in was mine. Now don't clap, because I'm still asking, did he vote for me? And the jury's still out on that. But it's also one of the reasons why I supported non-citizen voting, because guess what? Immigrants are taxpayers as well. Whether you're undocumented, documented, you contribute to our city and borough. And you should be treated with dignity and respect, and your voice should be heard in every hall of government. So I want to give a big shout out to our Immigrant Welcome Center and Hispanic Heritage Committee for the critical work that you do every day and for putting this event together. And to our Latin communities, I know I speak on behalf of all Queens when I say, thank you, gracias. We appreciate you. We honor you every day. And we will continue to fight for you however we need to, so that you and your families can thrive. Because what we know in Queens is that it doesn't matter where someone comes from. Every person deserves a chance at a happy and fulfilling life in our city and borough. So muchas gracias. And God bless you all. You all look mucho bonito out here today. Muy bonita tonight. And it is great to be a part of this with you and to share this moment with you. Congratulations. Thank you to Yennifer. Thank you so much for hosting. You don't see her or know her. She's on NY1 and has been such a phenomenal voice for our Hispanic communities across our borough. So God bless you all. Thank you for having me tonight. Qué lindo se siente. It feels beautiful. Thank you. Thank you for being here. And ustedes saben que nosotros sin música no podemos vivir, ¿verdad?
how important is music for us, culture, colors. That, eso no determina, no hace resaltar donde quiera que nosotros vamos. Por eso, aquí hay un grupo esta noche que se llama el grupo Cumbia Bamba Chuchurramberos en Nueva York, dirigidos por Carlos Lario. Y yo quiero que pasen por aquí, porque esto tiene que prenderse, esto tiene que encenderse. Necesitamos música, porque eso es algo que de verdad nos representa a nosotros. Ven esos colores, ese rojo vivo, esas sonrisas. Bienvenidos. Aquí le entrego este espacio para que se adueñen de él.
Eso fue hermoso. Ahora, a mí me gustaría saber qué países estamos aquí. Díganme ustedes, yo soy de la República Dominicana. Colombia en la casa. Otro país. ¿Qué otro país está aquí? Ecuador. Otro país, vamos. Perú. Perú, Colombia, Ecuador. Bolivia. Un aplauso para Bolivia, un aplauso para Perú, Colombia, todos los países que nos representan, todos los países que nosotros estamos aquí representando el día de hoy. Muy bonito. Venezuela. Honduras. Uruguay. Esa mujer es bella ahí. Uruguay. Así somos. México no podía faltar. Ayúdenme. Yo estoy solita aquí. Usted tiene que dar mi asistencia también. El Salvador. Salvador, gente trabajadora. Trabajé muchos años en un restaurante y los cocineros, el restaurante era dominicano y los cocineros eran salvadoreños. y eso pasa aquí, Nosotros estamos, a mí me gusta estar suelta, yo me siento como amarrada ahí. Me siento como que estoy amarrada ahí. No, yo no puedo. Nosotros aquí en Nueva York significamos mucho. Cada vez que hago una historia, yo dije, yo me hice periodista para escribir historias así. Why? Because I don't know who's watching that. I don't know who qué niño de 5, 7, 8 años está viendo una historia inspiradora de nosotros. Yo trabajo para un medio en inglés y cuando hago una historia inspiradora en español, yo digo, el hijo de Susi, de Lucía está viendo esta historia y esto le va a cambiar su mentalidad de que nosotros llegamos aquí a triunfar, a vencer, a trabajar con el sudor de nuestra frente para sacar a nuestros hijos adelante, al precio que sea, porque nosotros nos entregamos en cuerpo y alma. Y tenemos muchos inmigrantes viniendo y sabemos los problemas que están pasando ahora mismo con la inmigración y he hablado con ellos me escriben y estamos trabajando, reportando eso todos los días y duele, pero yo digo, en 20 años yo voy a ver una historia de esos inmigrantes, tal vez menos, 5, 10, triunfando, teniendo un restaurante, un negocio, graduándose de universidades prestigiosas. Yo sé que eso va a pasar porque aquí todos somos inmigrantes, todos. Y vamos a llamar ahora a los cónsules que suban por aquí, que representan a diferentes de nuestro país, a diferentes países de los nuestros. Quiero que vengan y hagan su presencia y que hablen con nosotros. Así los cónsules de diferentes países que están aquí ahora mismo pueden venir y acercarse conmigo un ratito. ¿No llegaron? Vengan. Tenemos más cónsules representando otros países presentes. Otro más, ¿no? Ahora puedo tener tu nombre, ¿a qué país representas? Sí, Nicolás Ávila, representamos junto con Juliana al Consulado Colombiano en Nueva York. Él dijo Colombia no se puede quedar. ¿Quiere decir algunas palabras? Bueno, muchas gracias. Bueno, en nombre del cónsul general encargado, quien nos delegó esta tarea tan importante el día de hoy, quisiéramos darles un fuerte abrazo a todos, agradecerles por su presencia hoy, al presidente Donovan por la invitación, a todos quienes están presentes en este evento. Para nosotros es muy significativo estar el día de hoy, porque Colombia también es un país hecho de muchos migrantes. Y últimamente Colombia ha vivido una ola de migración también muy alta. Nosotros nunca hablamos de crisis migratoria, hablamos de olas de migración. La migración no está mal, porque la gente lo hace buscando un mejor futuro y porque no necesariamente el ser humano está hecho para quedarse quieto. Pero es importante
que seamos una sola familia. Lo hablo por Colombia y por los latinos también en general, somos siempre muy cercanos, ¿no? Tenemos familias enormes y familias muy unidas. Y el hecho de que estemos a muchos kilómetros de distancia siempre igual nos mantiene juntos. Somos gente trabajadora, gente que busca siempre sus sueños y los cumple. Y ustedes son muestra de ello. Todos los migrantes, sea de donde vengan, de cualquier estrato socioeconómico, de cualquier género, de cualquier raza, no importa cuál sea, triunfan. Y eso es muy importante para nosotros. El consulado siempre tiene las puertas abiertas y hacemos lo que más podemos por nuestra comunidad, pero es la misma comunidad la que realmente forja lazos, crea vínculos y es la que genera la fortaleza que todos debemos tener para apoyarnos en un país que empieza a ser nuevo para los nuevos migrantes, como resulta natural, pero que luego se vuelve su casa y que luego se vuelve el lugar que les da las oportunidades y que les da la posibilidad de crecer y, como decías, de graduarse de prestigiosas universidades, de generar negocios y de incluir a nuevos migrantes, como no, que finalmente terminan siendo de los Estados Unidos también. Así que para nosotros es un honor estar aquí, agradecemos mucho y celebramos el mes de la herencia hispana con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, pueden sentar. Nosotros seguimos aquí con la fiesta, ustedes espero que se la estén pasando bien. Yo tengo una vecina que vive cerca de por aquí, vive en Corona, Cami. Cami nos va a interpretar una canción de Selena, nuestra ídol. Y Cami viene en representación del desfile hispano de Queens. Así es, Cami, ven por aquí, te esperamos. Un aplauso para Cami. Cami, el escenario es tuyo. Esta es tu gente. Te lo entrego. ¿Dónde está mi gente latina? Yo sé que tienes un nuevo amor, y sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. ¿Cómo dice? Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marcho y yo se perder. Pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele esto. Quiero verte hoy. Espero ese momento en que escuche tu voz, porque te quieres inocente tú y yo. No importa qué dirán tu padre y tu mamá, aquí solo importa nuestro amor. Te quiero, amor prohibido, amargura por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo. El dinero no importa, el piel ni el corazón. ¿Cómo dice? Oh, oh, baby. Oficio por todo esto que te doy. Vale más el dinero porque si es amor. Siempre tú y yo. No importa qué dirán también la sociedad, aquí solo importa nuestro amor. Que quiera, amor prohibido nos dice todo el mundo. Amor prohibido nos dice todo
El dinero no importa aquí en mí, ni el corazón. Oh, oh, baby. Hey! What's happening? Te di todo mi amor y más. Y tú no reconoces lo que es amar. Y yo me puse dispuesta a tus pies. Y tan solo con después una palabra, pero ahora de si una vez llegué a amar me arrepiento. Si una vez llegué a amar no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez llegué a amar y que por ti la vida daba. Si una vez llegué a amar no lo vuelvo a hacer. Es error, es cosa de ayer. Y yo sé que un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás. Yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con después una palabra, pero ahora si una vez llegué a amar hoy me arrepiento. Si una vez llegué a amar no sé que pensé, estaba loca. Si una vez llegué a amar y que por ti la vida daba. Si una vez llegué a amar no lo vuelvo a hacer. Es oro, es cosa de ayer. Si una vez llegué a amar y que por ti la vida daba. Si una vez llegué a amar no lo vuelvo a hacer. Es error, es cosa de ayer. ¡Bravo! Muchísimas gracias y que Dios le bendiga a todos. Thank you very much and God bless you all. Y que viva la hispanidad. Bueno, ¿tú prendiste esto, muchacha? Selena, muy buena interpretación. Bueno, llegó el momento esperado por muchos. Estamos aquí hoy para reconocer el trabajo de algunas personas que han marcado nuestra comunidad. Queens, como lo dijo el presidente del condado, se distingue por toda la diversidad que tiene y por toda esa gente que están ahí trabajando el día a día y que muchas veces ese trabajo es pasado por alto. Sometimes, you know, they don't get recognized. But I'm gonna call you, Donovan Richards, if you can come y decirles a esa persona lo agradecido que tú estás. I know you don't get it. I know. So, yo quiero que ustedes sepan que hoy es un día muy importante porque aquí hay personas que van a ser reconocidas por el presidente del condado de Queens, Donovan Richards, quien va a venir por aquí y él va a decir quiénes son esas personas. Antes de saber quiénes son, quiero un aplauso nuevamente para el presidente del condado. Aquí te entrego. Tell me, who is the first nominee? alrighty. The first awardee is going to be Angela Miscus, which her husband, who's a smart man, is going to present. It's going to be presented on her behalf. And Angela Miscus is the distinguished, and whereas the distinguished Hispanic Americans being honored during this celebration include Angela Miscus, a first-generation Ecuadorian American who founded Abuela Neighborhood Maintenance, A&M, a grassroots art and stewardship organization based in Southeast Queens. And whereas Angela Miscus and A&M bring resources
to Southeast Queens that do increase access to cultural programming and beautify public spaces suffering from neglect, blending art and activism to foster community unity and promote solutions to issues that impact the community. So on behalf of my office, we have this lovely award, and I know she's probably out working, because that's what true public servants do, and we truly want to do this because often there are gems in our community that go unrecognized, and we need to give them their flowers while they're here for what they do. So today it's an honor to present you, Mr. David, with this award on behalf of your wife, Angela Mistis. Muchas gracias. So as I am on behalf of my wife, I prepared a few words. They were run by her and they were approved. It's very good to get approval, NOA, Notice of Approval, it was done. So thank you very much to everyone here. Thank you very much to the Hispanic Heritage Foundation. Thank you very much our Borough President Donovan Richards and everyone out here. We're very happy. I am accepting this proclamation on behalf of my wife, Angela Mistis, who's actually currently in Ecuador visiting her family for the week. So we appreciate the recognition of her work, and our organization of Abuelahood Neighborhood Maintenance will continue to do our community work, which we do in Hollis and Southeast Queens. And we do that work because we believe in the potential of our neighborhoods to be safe, clean, and thriving communities, as I'm sure many of you all do. And we're very happy to be part of the Queens community and Southeast Queens and here with all of you tonight. Thank you very much. Muchas gracias. ¿Habla español? Un poquito. We got no profile on your... And I was telling him I'm a Hollis kid, so I'm very proud of the work that they're doing. And I enjoyed the Ecuadorian parade in Queens. We had such a good time this year celebrating the Ecuadorian community. Next, it gives me great honor to bring up Martha Herrera. ¡Aplauso! Marta, tu pueblo te clama. Un aplauso para Marta. Ahora, you're gonna tell me, why is Marta here right now? Okay, I'm gonna tell you right now. It's Martha because she represents the New York chapter of the National Domestic Workers Alliance, which advocates for the rights of domestic workers, often workers that go unrecognized, workers that are taken advantage of. And I want to thank you for your work in representing and being a voice for them. And Martha is also a native of Ecuador, am I correct? Ecuador is in the house, and has been a longtime advocate for both her native country and folks right here in Queens, where she's lived since 2018. Wow. So she's settled in, come into Queens, like many of us, and has advocated, worked hard for this organization to ensure that she can lead a better community and better life for our domestic workers. So that's why we're honoring you on behalf of all 2.4 million workers, 2.4 million residents of Queens County. And once again, we're honoring you because you deserve to get your flowers while you're here. So thank you. Muchas gracias. Marta Herrera. Un aplauso fuerte para Marta por cada una de las personas que ella ha ayudado a que no estén presentes aquí. Nosotros le vamos a dar esa cálida gracias. Muchas gracias. Ahora, ¿quién sigue? Who's the next person to be recognized tonight? We ready. And I am now going to call up the Venezuelans and Immigrants Aid Organization. This distinguished Hispanic American organization is being honored during this celebration because of the vital work that they do to assist Venezuelans who have recently migrated to the United States of America. And I know your work is being tested right now because we know we have a lot of Venezuelans also coming in to Queens as we speak. So we thank you for all of the assistance you're giving them. And whereas
VIA informs and empowers forced migrants and asylum seekers from Venezuela and advocate for people affected by the deep crises in Venezuela by building bridges between them and local organizations that can help them find opportunities to establish better lives right here in the United States. Hats off to you for the work that you're doing, and we want you to know that we deeply appreciate everything that you're doing to help everybody from Venezuela integrate into our community and get the services that they need. Muchas gracias por su trabajo. Unas cuantas palabritas. Ahora he estado cubriendo lo que está pasando desde que empezó. Sabemos que están llegando muchas familias. Vi ese artículo que publicó el New York Times. Fue increíble, esas fotos me hicieron llorar. A mi niña tiene 6 años, acaba de cumplir 7 y también lloró. La situación es crítica. En estos momentos, ¿qué tú tienes que decir de lo que está pasando y cómo tú estás enfrentando? Esto es un desafío para ti. Todos los días es un desafío. Ante todo, buenas noches. Muchísimas gracias en representación de la comunidad de migrantes forzados venezolanos y buscadores de asilo que nos encontramos no solamente en los Estados Unidos, sino en las Américas y en el mundo. Doy las gracias por este reconocimiento. Esto es el significado de lo que he aprendido o hemos aprendido como familia, de entender que somos nuestro país, no importa dónde nos encontremos. Y con trabajo coherente y acciones hemos logrado finalmente hoy, después de 6 años, este reconocimiento. Sin duda los retos son grandes cada día, porque para todos no es un secreto lo que está ocurriendo en Venezuela y que provoca que muchos de nuestros connacionales nos veamos fuera en diferentes partes del mundo solicitando protección internacional. Nosotros, mi esposo y mi hijo, somos buscadores de asilo nosotros mismos. Nadie nos los contó. Tenemos 6 años esperando por una solicitud de asilo y entendemos lo que significa ese proceso, pero sobre todo entendemos lo que significa no tener como opción nuestro propio país y tener que buscar en otras fronteras esa calidad de vida que lamentablemente en este momento nuestro país no puede ofrecernos. Esto sin duda nos llena de motivo para seguir adelante, entendiendo nuevamente que el compromiso no puede ser de los líderes, sino de nosotros mismos como ciudadanos que ejercemos nuestro propio rol. Y entendemos que es mucho lo que nos queda por hacer, pero tenemos voz y la utilizamos, tenemos manos y hacemos. Y seguimos nosotros entonces construyendo comunidad juntos y demostrándole al país de acogida que es mucho lo que tenemos por contribuir siempre y cuando se nos dé la oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y continuamos. My mind goes a little loco sometimes, so I didn't let Martha say any words, so I want Martha to come up to also give some words as well, and then we'll get to our next honoree. Come on up. Buenas noches, señor Donovan, queridos neoyorquinos. Para mí es un honor estar aquí representando a todos los hispanos y sobre todo a las mujeres. Me siento emocionada porque cuando vine aquí es una ciudad tan grande y me sentía un poco perdida. Pero empecé a caminar y a encontrar a mi gente, a educarme, cómo vivían los neoyorquinos y cómo con ese espíritu de lucha y ayuda salimos adelante todos. Y me marcó mucho la época de la pandemia. Conocí a una comunidad muy unida, luchadora, y disculpen, pero eso me emociona. Caminando conocí a una linda organización, National Domestic Workers Alliance, y desde ahí empecé a trabajar educando a los trabajadores, una comunidad que es de muchas mujeres que no querían estar más explotadas, y empujamos para ganar una ley, la Intro 339, de la cual me siento identificada. Estamos aquí para ayudar
Y yo siempre me levanto pensando y poniéndome en los zapatos de los otros. Estoy dispuesta a ayudar en todas las áreas y los invito a todos, desde el lugar donde estemos, desde nuestro trabajo, nuestra casa, donde nos encontremos, en la plaza donde nos encontremos, ayudemos y unidos seremos triunfadores. Ahora ya me siento una neoyorquina. ¡Viva Nueva York! Muchas gracias, señorita. All right, next it brings me great honor to bring up the Capuli Mexican Dance Company. Are they here? Calpuli. All right, here we go. Yeah, she was gonna take it to a casa. And today you are being honored for the great work that you do to celebrate the rich diversity of Mexican and Mexican-American cultural heritage through dance-based programming that includes live music. And we also have to give it up for our cultural institutions who really contribute so much to our borough, because you pass down history through dance and through song. And it's so important we pass that on, because that lives on through us, through the next generations. Whereas the Capuli Mexican Dance Company's repertoire and performances are a celebration of Mexican cultural legacy, telling stories using the languages of dance, music, and the Mexican-American spirit to deliver universal messages of love and hope. And she just did some Selena a los Dias, and I enjoyed it. I'm a big Selena fan, by the way. I could watch that movie 500 times, I swear to God. But it is truly an honor to can give you this proclamation on behalf of our borough. Thank you for keeping your culture and history alive in our borough. Muchas gracias por mantener la cultura viva aquí en Queens. Siento como que tengo mucho material para trabajar ahora, así es que siento como que quiero hacerle un reportaje a cada uno de ustedes. Entonces tenemos una palabrita de tu parte, cuéntame. Hola, muy buenas noches, me llamo Juan Castaño, soy el director ejecutivo y también uno de los fundadores de Calpuli Danza Mexicana, nuestro nombre en español, orgullosamente hijo de inmigrantes mexicanos y hacemos mucho trabajo en nuestra comunidad para darle no solo a nuestra comunidad mexicana acceso a las artes, al entrenamiento artístico, pero también a todas las familias de Queens, y los invitamos por ser hispanos y por ser una comunidad, siéntanse por favor bienvenidos con Calpuli, a aprender a bailar, tocar música con nosotros. Y el próximo año celebramos 20 años y ojalá nos contemos en esa celebración. Y lo último que me gustaría decir es que Calpuli contamos historias por medio de la danza y medio de la música. Y las historias son tan poderosas porque nos recuerdan todo lo que tenemos en común como seres humanos, como artistas, y vamos a seguir haciendo eso, y no solo representando a México, pero representando a nuestra comunidad hispana en Nueva York y en Queens. Muchas gracias. Y eso es muy importante, porque nosotros sin la música, de verdad que yo los sábados sigo con mi cultura y prendo mi radio, y mi merengue es típico, no me falta, mi merengue es clásico, y yo creo que la música, la cultura es muy importante. We have someone else, and this is the last. This is a special organization, the Hispanic Federation. Has really done such great work, and let me just say this, I think last year I had contributed $20,000. I can't remember if it was an earthquake or another storm, but just coming from both Puerto Rico and the Dominican Republic, you can clearly see their work on the ground. Often in the US, and I'm not talking bad about any other organizations, but people will say, send the money through the Red Cross, and I'm not saying the Red Cross is bad. But what I am saying is that there are some organizations that are rooted in our communities, that speak our communities' languages, and Hispanic Federation is one of those organizations that has been there through the good times, through the bad times, through every crisis. We can count on sending resources through the Hispanic Federation so it reaches people back home and during their time of need. So we wanted to give you this small token of appreciation to Frankie Miranda, who could not be here,
but his better half is here. Francesca is here. We want to thank you for all of the work that you've done, your sacrifice, everything your organization has done to uplift the Hispanic community through arts, through culture, through crises. There's not a time we can't call on you to be there for the community anytime we need you. And so we wanted to just give you this small token of appreciation and say thank you on behalf of the Borough of Queens for all of the work that your organization has done and all of the work that your family continues to do to lift up Hispanic communities across our city. Thank you so much. ¿Algunas palabras? Bueno, el viernes yo entrevisté a tu esposo. Oh, tú trabajas. Oh, you better have. I was just like, oh gosh. You see, I just made no mistake. Okay. El viernes yo entrevisté a Frankie con este problema que pasaba. So yo sé, siempre que necesitamos un source, alguien de que podemos creer, cogemos y llamamos a la Federación Hispana, porque sé que ustedes siempre tienen una buena respuesta para nosotros. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con este reconocimiento? Quiero dar las gracias, estoy aquí representando a Hispanic Federation, mi nombre es Francesca Perrone, no preparé nada en español, voy a tratar de traducir, pero es un orgullo estar aquí, como dije, representando a Frankie Miranda y la Federación Hispanic Federation. Nosotros intentamos elevar la comunidad hispana con recursos, con pólizas y con educación. Muchas gracias al Borough President Donovan Richards. Thank you so much for the support and for being a champion not only for Latino immigrants but for all immigrants in the community. And it's an honor to represent Hispanic Federation. Thank you again. Muchas gracias. Saludos a Frankie. Bueno, como que queremos más. Gracias a todos por estar aquí nuevamente. Esto tiene que continuar, vamos a seguir con música, pero primero un aplauso grande a todas las personas que hoy tienen un reconocimiento de parte del presidente del condado de Queens. Y ustedes saben que cada vez que hay una celebración así de este tipo, tiene que haber mariachi, ¿verdad? ¡Ay, mira su cara! Me encantó su cara. Bien, señores, por ahí tenemos un grupo de mariachi tapatío que van a estar aquí hoy. Y ¿a ustedes les gusta la música mariachi? ¿A quién les gusta? Levanten la mano para yo saber. Aquí tenemos un grupo que va a presentarse el día de hoy, a traernos esa música que nos gusta. Así es que bienvenidos. Sí. Buenas noches. Que viva la herencia hispana, ¿verdad?
esa minera que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que le transmite de ti. Muchas gracias. ¿Otra? Sí, vamos a cantar otro tema, esto que se llama México lindo y querido, sí señor. Bueno, adelante. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo les canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Esas palmas. Que me entierren en la sierra, al pie de los canellales, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. México lindo, querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Aplausos. Gracias. ¿Otro? ¿Quieren otro? ¿Cuál? ¿Quieren otra? ¿Otra canción? Bueno, pues vamos con esto que se llama El Rey. You
yo sé bien yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¿Cómo dice? Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Bueno, muchachos, y que viva México, sí señor. Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Fuerte aplauso. Sí, señor. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quieren seguir? Eso. ¿Alguna canción que les guste? Si la sabemos, la cantamos. ¿Cuál? Amor eterno. La primera que escuché. Bueno, pues vamos. ¿Qué les parece? Vamos a cantar Mujeres Divinas, por aquí la quieren. Porque todas las mujeres son divinas. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ella. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintado, algunas canas. Le dije, les suplico compañeros, que no hable mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos el mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Y arriba las mujeres. Le dije, yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos y siempre me dejaron las mujeres.
llorando y con el alma hecha pedazos, mas nunca le reprocho mis heridas. Se tiene que sufrir cuando se ama. Las formas hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Muchas gracias. Gracias. Seguimos, paramos. Esa es nuestra música. Gracias, muchachos. Aquí hay muchas personas cantando sus canciones. Y es que motivo para celebrar. Nuevamente vamos a llamar por aquí al grupo Cumbiamba Churramberos de Nueva York. Así es que por favor pasen por aquí nuevamente. Vienen por ahí, ya se acercan. ¿Cómo le están pasando a los que ellos vienen? Cuéntenme. Bien. ¿Cómo se sienten? Pero lo veo apagados, no sé. ¿Qué pasa? Estoy aburrida, mi voz es aburrida, ¿qué pasa? No. Aquí le vamos a dar entrada nuevamente a este grupo para que venga a animarnos. Cumbiamba Churramberos en Nueva York. Bienvenidos nuevamente.
el deseo de bailar, pero vamos a ver si la repetimos nuevamente. Vamos a tratar. Queremos bailar, Dios mío, es que esta sangre hispana, esta sangre latina, no traiciona, esto no traiciona, no. Queremos darle las gracias a todas las personas que patrocinaron este evento. O sea, los sponsors, muchas gracias. Gracias por traer el color, la alegría aquí. Queremos también darle las gracias a todas las personas que patrocinaron este evento. Sin los sponsors, this couldn't be possible. So, las personas que patrocinaron este evento, por favor, vengan por aquí para que me... Somos Federaciones... Metroclass es la Federación Hispana. Bocaditos, que trae esa comida tan rica. El desfile hispano de Queens. Y tenemos aquí sus reinas también hermosas que vienen en representación. Y nos gustaría saber por qué ustedes creen que es importante patrocinar un evento como esto bien. Bueno, la comunidad latina necesita unirse, tenemos que trabajar en una sola comunidad, no países. Países tenemos muchos, somos 20 países de habla hispana en Queens, pero somos una comunidad hispana y tenemos que rescatar la cultura, que eso es lo más importante, y enseñar a nuestros muchachos, a nuestros hijos, a que hablen el español y que también aprendan de dónde venimos. Eso es muy importante. Y también quiero un aplauso para Bocaditos porque esa comida está más rica. ¿Por qué tú crees que es importante patrocinar eventos por evento? Como comunidad también. Gracias a todos por tenernos aquí. Demasiado importante, especially Queens, and we're so diverse. Tengo un poquito de Spanish aquí. Muchísimas gracias a todos. Queens is super diverse and we're here solidándome, especialmente con esta herencia hispana. Estamos aquí súper fuertes y para adelante siempre. Es importante elevar la comunidad también, sobre que contamos con gente que puede encontrar y ser allies para la comunidad y si se puede. Ok, también tenemos mujeres hermosas que vinieron en representación del desfile hispano de Queens. Muchas gracias por estar aquí. El presidente del condado venga por aquí. Digo unas palabritas. Muy bien. But let's give it up to all the sponsors, to everyone who made tonight possible. Just want my staff to come up as well. Kat DePana, Brittany, Angelino. I want to bring up the phenomenal staff of Vanessa, come on up. And we're joined by Alfonso from the mayor's office, and I'm thanking you. Come on up too. Gotta get over there.
Tim, everybody who made tonight possible. Thank you all for coming out tonight. Did y'all have a good time? Should we do this again? All right. I see. But truly, I just want to close and say thank you. Let's give it up for Yennifer as well. We go back a long time. I'm so proud of everything that I see you in New York. I'm so proud of the work that you're doing every day to uplift the voice of every community in Queens, but the Hispanic community especially. And I just want to thank everyone for coming out tonight. Once again, to all the sponsors, to all the entertainers. You could sing. I knew you could sing, but you like, all right, we gotta watch her. She's gonna get a Grammy. All right? All right? But I want to thank you all for coming out. Congratulations to the honorees. Once again, thank you for having us. If we could ever be of assistance to you, please know that we are here at Borough Hall. It's not hard to find us. And congratulations once again on a great evening. Enjoy your night. Buenas noches. Buenas noches a todos, gracias por tomar este día y dedicarnos a nosotros para compartir este momento tan especial.